Estimados estudiantes, vamos a ver unos ejercicios de la semana 5 que les van a servir como apoyo para realizar el trabajo de la semana. Primer ejercicio dice, supongamos que una empresa que se dedica a las ventas de automóviles durante los últimos 30 días de venta, las ventas muestran que en 54 días no se vendieron autos, en 117 días se vendió uno, en 72 días se vendieron 2 autos, en 42 3, en 12 4 y en 3 días 5. La variable aleatoria de interés es el número de automóviles vendidos por día. Calcular esperanza, varianza y desviación estándar. Entonces, en este caso, definimos la variable como número de automóviles vendidos en un día. Lo voy a marcar con celeste. Este ejercicio es una variable aleatoria discreta porque toma solo valores enteros. Entonces vamos a ir construyendo la tabla de frecuencia que dice que en 54 días se vendieron 0 autos, entonces cuando x0, 54 días 0 autos, luego un auto 117 días, 2 autos 72, 3 42 días, 4 12 días, 5 3 días. Sumamos la frecuencia absoluta y nos da 300 ln, que es lo mismo que los 300 días de venta debiera coincidir. Cuando calculábamos la media de una muestra para datos agrupados, era la sumatoria de las x por la frecuencia absoluta. Ahora, en las variables aleatorias, la media o la esperanza de x es el x por la probabilidad de cada una de las x, por la sumatoria de la probabilidad. Por lo tanto, sumatoria de la x por la probabilidad de x. Por lo tanto, tenemos que calcular la probabilidad de cada una de las x en esta columna. Y eso es igual que cuando antes determinábamos la frecuencia relativa, que se da por la frecuencia absoluta dividido ln. Eso lo vamos a fijar con F4. Damos Enter y arrastramos ese valor. Luego sumamos, esta sería la probabilidad entonces de cada una de las x. Realizamos la suma y nos debiera dar 1 porque es una de las condiciones, ¿cierto?, de la función de probabilidad, que la sumatoria de las probabilidades de las x sea igual a 1. Entonces, para calcular la esperanza o la media de x, necesitamos el x por la probabilidad, cada una de las x por la probabilidad para obtener la sumatoria. Entonces, en esta columna vamos a calcular x por la probabilidad, que en este caso sería 0,18, damos Enter y arrastramos ese valor. Luego la sumatoria de esto es la esperanza de la variable, por lo tanto la esperanza es 1,5 automóviles por día. Esto significa que la empresa puede esperar la venta de, en promedio, 1,5 automóviles por día. Entonces, lo que se espera en el trabajo que están realizando es que las áreas que se les dieron de salud, contabilidad y finanzas, ustedes busquen e investiguen una variable discreta y una variable continua para cada una de esas áreas. Los datos los pueden sacar el ejemplo contextualizado desde internet, pero señalando la fuente. Lo importante es que los cálculos de esperanza, varianza y desviación estándar los realicen ustedes, eso es lo que se va a valorar, y además que exista alguna interpretación de estos datos, como en este caso, ¿cierto?, que tenemos la explicación de la esperanza, y además podemos agregar que, por ejemplo, si nosotros tomáramos el mes que
tiene 30 días, se podría usar el valor esperado de 1,5 para anticipar las ventas mensuales promedio. Y eso lo haríamos para poder anticipar la venta mensual multiplicando la esperanza de la variable por el número de días, que sería 30. Entonces la esperanza mensual sería 45 automóviles. Luego, para calcular la varianza es la esperanza de la x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x al cuadrado ya la tenemos ahí, que es 1,5. Por lo tanto, nos falta la esperanza de la x al cuadrado y para eso tenemos que sacar las x al cuadrado por la probabilidad de x. Entonces, la x se eleva al cuadrado por la probabilidad de x, damos enter y eso lo arrastramos. Luego sacamos la sumatoria y tendríamos que la esperanza de la x al cuadrado es 3,5. Por lo tanto, la varianza va a ser 3,5 menos la esperanza de x, el 1,5 al cuadrado. Cerramos paréntesis, damos enter. Tanto la varianza es 1,25. 1,25 automóviles al cuadrado. Como la varianza me entrega un valor al cuadrado, no es de muy fácil interpretación. Siempre se considera la desviación estándar porque como es la raíz, va a estar en la misma unidad de medida que la media. Por lo tanto, la desviación estándar sería la R4, raíz cuadrada, de un 1,25 y nos da 1,118. Por lo tanto, esa es la dispersión de los datos en relación a la media. El segundo ejercicio es una variable aleatoria continua, donde dice el flujo de demanda de teléfonos móviles en miles a la hora de una determinada fábrica se ajusta a una variable aleatoria con la siguiente función de densidad: f de x igual a 3 medios menos x en el intervalo entre 0 y 1. Y 0 cuando la x toma cualquier otro valor que no esté dentro del intervalo. Entonces pide, como tenemos que calcular la esperanza y varianza de x, cuando hablamos de una función de densidad para variable aleatoria continua, se calcula con integrales. Por lo tanto, la esperanza está dada por esa fórmula que marqué, que es la integral de la x por la función de x. Por lo tanto, la esperanza queda, esto va a ser una integral definida en el intervalo que tengamos, en este caso de 0 a 1. Por lo tanto, queda integral de 0 a 1 de 3 medios menos x por el x de x. Eso, ese paso no lo anoté, pero sería 3 medios por x, 3 medios x, menos x por x, x cuadrado. Si integramos cada uno de los términos, la primera integral, como es la integral de 3x medios, va a quedar 3x al cuadrado dividido en 4, menos la integral de x cuadrado va a quedar x cubo dividido en 3. Y eso lo tenemos que valorizar ahora en 1 y en 0. Primero siempre se valoriza por el valor de arriba y se le resta el valor de abajo. Que en este caso, si valorizamos en 0, nos va a dar 0 ambas. Por lo tanto, vamos a considerar en este ejercicio solo el valor de arriba, el 1. Si valorizamos el 1 en el 3x cuadrado dividido en 4, nos va a quedar 3 cuartos, porque va a quedar 1 al cuadrado, que es 1 por 3, dividido en 4, 3 cuartos. Menos x 1 elevado al cubo, que sería 1 dividido en 3, 1/3. Entonces recuerden que acá quedaron solo esos valores porque la valorización en 0 daba 0. O sea, aquí hubiese quedado 3 cuartos menos 0, menos 1/3 menos 0. Por lo tanto, 3 cuartos menos 1/3, una forma de calcular
fracciones con la calculadora científica es 3 y la tecla ABC, 3/4 menos 1/3 nos da los 5/12. Esos 5/12 los pueden dejarlo expresado como fracción o bien con decimales, si ustedes gustan, lo colocan como 5 dividido en 12, que sería 0,417 si lo aproximamos porque es un decimal periódico. Luego, entonces, la varianza está determinada por la esperanza de la x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, primero, como el segundo valor, después del signo de la diferencia ya lo tenemos, que es el 5/12, necesitamos primero la esperanza de la x al cuadrado, que estaría definida como la integral de x al cuadrado por f de x. Por lo tanto, hacemos lo mismo que en el paso anterior, que sería la integral definida de 0 a 1. De ahora, la 3 medios menos x por x al cuadrado. Entonces va a quedar 3 medios por x cuadrado, 3x cuadrado medios, menos x por x al cuadrado, x cubo. Integramos la primera, la integral de 3x cuadrado medio nos queda 3x cubo dividido en 6, menos la integral de x al cubo, x a la cuarta dividido en 4. Y eso lo valorizamos en 1 y en 0. Si lo valorizamos en 1 queda 3 por 1 al cubo 3 dividido en 6, menos eso valorizado en 0 nos queda igual 3/6. Menos el x a la cuarta dividido en 4 valorizado en 1 nos queda 1 a la cuarta, que es 1, dividido en 4, 1/4, menos 0, 1/4. Entonces, 3/6 menos 1/4 nos da 1/4, que es el valor que está ahí. Luego la varianza entonces va a ser la esperanza de la x al cuadrado, 1/4, menos la esperanza de x, que eran los 5/12 que teníamos, elevado al cuadrado. Entonces, eso es menos los 5/12 al cuadrado. Y eso nos da entonces que la varianza es 11 dividido en 144. Si quieren otro ejemplo de función de densidad, es bien completa la explicación que tienen en el video de la semana de Francisco Gallardo. Si tienen cualquier duda, me pueden consultar a mí o cualquier de sus tutores a través del foro. Y tengo otro ejemplo de una aplicación de Poisson, donde dice: el número de errores contables que se cometen semanalmente en una empresa es en promedio de 3. Si no se cometen errores, el costo es 0. Si se cometen menos de 3, el costo semanal es de 80.000 pesos. Y si se cometen más de 3 errores, el costo es de 200.000. Para cualquier número de errores, o sea, superior o igual a 3 serían 200.000. Calcular el costo que se espera que tendrá la empresa en un mes considerando 4 semanas. Entonces acá la función de cuantía es una función Poisson donde conocemos el promedio, que es 3. Por lo tanto nos queda la función de cuantía elevado a menos 3, que es el promedio, por 3 elevado a la variable, que sería x, dividido en x factorial. Entonces la variable va a estar definida, acá la marcada en celeste, como x igual al número de errores contables en una semana. Entonces nos dijeron que el costo semanal, si se cometían 0 errores, el costo era 0, que sería lo primero que tenemos ahí. 0 si x igual a 0. 80.000 si se cometen menos de 3, o sea, entre 1 y 2. Y 200.000 si son más de 3. O 3, o sea, 3 x mayores o iguales a 3 sería 200.000. Por lo tanto, la esperanza de x va a ser primero 0 por la probabilidad de x igual a 0 más 80.000 por la probabilidad del x entre 1 y 2 más los 200.000 por la probabilidad de los x mayores o iguales a 3.
Y para tener estos cálculos, primero necesitamos la probabilidad de cada uno para poder multiplicarla por 0, por 80.000 y por 200.000. Entonces la probabilidad de x igual 0 nos va a quedar e elevado a menos 3 por e elevado a 0 dividido en 0 factorial. Entonces eso nos queda igual a e, que sería exponencial en Excel, exponencial elevado a menos 3, eso por e elevado a 0, pero e elevado a 0, cualquier valor elevado a 0 es 1, entonces no lo voy a anotar en este caso, y 0 factorial también es 1, entonces el primero daría 0,49787 y muchos decimales más, que nos da el Excel. Acá lo vamos a hacer con todos de los decimales porque en Excel a mano ustedes podrían aproximar con 4 decimales o lo que estiman. La probabilidad entonces entre 1 y 2 va a quedar como igual, paréntesis, exponencial de menos 3 por 3 elevado a 1, que sería 3, y dividido en 1 factorial, que 1 factorial es 1. Cierro el paréntesis. Más, voy a colocar paréntesis y paréntesis porque ahí sí que hay una división y nos queda exponencial. Ay, perdón. Exponencial de menos 3 por 3 elevado a 2, que sería 9. Cierro ese paréntesis del numerador, dividido en 2 factorial, que es 2. Cierro paréntesis. Eso me da 0,3734 y más decimales hacia la derecha. Luego entonces, la probabilidad de los x mayores o iguales a 3 va a ser 1 menos la probabilidad de los x menores o iguales a 2. Por lo tanto, me va a quedar 1 menos la probabilidad de que x sea 0 o que esté entre 1 y 2. Entonces esto nos queda 1 menos, paréntesis, probabilidad del x igual a 0 más la probabilidad que esté entre 1 y 2. Cierro paréntesis. Y nos queda 0,5768. Entonces la esperanza del costo semanal va a estar dada por 0 por la probabilidad de x igual a 0 más 80.000 por la probabilidad que el x esté entre 1 y 2 más los 200.000 por la probabilidad de el x mayor o igual a 3. Entonces la esperanza del costo semanal son 145.234,22 pesos. Y si queremos la esperanza del costo mensual, que era lo que nos preguntaban, pero considerando el mes con 4 semanas, sería multiplicar la esperanza del costo semanal por 4. Entonces ya tenemos la esperanza del costo semanal, multiplicamos por 4, y entonces la esperanza del costo mensual sería 580.936,89 pesos. Espero que estos ejemplos les ayuden a resolver la tarea de la semana y a comprender también algunos temas que vimos a través del LEA, y ante cualquier duda consultan a través del foro.